Nuestro invitado de hoy es uno de los personajes más solicitados del mundo sanitario, 500 ponencias en 5 años. Esto se debe en parte a su sólida formación en medicina, en sociología y todo rematado con un doctorado en salud pública en la Universidad de Harvard. Este médico siempre ha creído en la humanización de la medicina y en tratar al paciente y no solamente a la enfermedad. Por eso, desde 1999, dirige la Fundación Biblioteca Josep Laporta, creada para facilitar los conocimientos de la salud, y desde ella ha impulsado además el Foro de Pacientes y la Universidad de los Pacientes. Hoy charlamos con Albert Jubel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son a día de hoy los principales retos del Foro de Pacientes? Bueno, yo creo que después de 6 años el primer reto es la consolidación, y el segundo reto es un poco poder responder a la defensa de los derechos de los pacientes y a la promoción de los deberes de los pacientes en un entorno económico complejo. Desde el Foro Español de los Pacientes se ha indicado la escasa participación de los pacientes en el sistema sanitario, con una insuficiente representación en los órganos de gobierno y en las políticas públicas. ¿Por qué crees que se produce esta situación? Bueno, hay una falta de cultura democrática en la sanidad española, es decir, supongo que porque durante muchos años la gran cuestión ha sido la transferencia a las autonomías, el crear nuevas instalaciones, el adoptar nuevas tecnologías, es decir, nos hemos puesto a un nivel científico y tecnológico muy puntero, y quizá los matices más relacionados con los aspectos sociales pues nos hemos dejado de lado, ¿no? Porque quizá no teníamos la capacidad para responder a todos los retos de golpe, ¿no? Yo creo que ahora cada vez van pasando los años, queda menos excusa a la necesidad de replantearnos que si este es un sistema centrado en el paciente tiene que tener voz. Por tanto, el derecho a la información que tienen los pacientes lo reclamáis desde el foro, y ¿cómo veis que a lo largo de estos 6 años ha ido evolucionando? Pues la verdad es que en España no hay una tradición de informar en el sentido global, es decir, sabemos poco de nuestros sistemas sanitarios. Si nuestros sistemas sanitarios dan información, la gente tampoco sabe dónde está, ¿no? Entonces, es muy importante que realmente le demos un valor a la información, porque si realmente no somos capaces de medir lo que hacemos, pues no seremos capaces de aprender y no seremos capaces de mejorar. Por lo tanto, uno de los retos pendientes es el poder, primero, dar voz a todo el mundo que tiene voz en el sistema sanitario, y en segundo lugar es ser capaz de medir todo lo que hacemos y, por lo tanto, saber qué es lo que hacemos, en qué nos gastamos el dinero, y poder comparar y aprender de tal manera que los que lo hacen mejor pues puedan enseñar a los que no lo hacen tan bien, ¿no? Y respecto a los medios de comunicación, ¿respetan el derecho a la información de los pacientes? ¿O cuáles crees que son los errores más comunes por parte de nosotros, de los comunicadores? Bueno, yo creo que generalizar es complejo, ¿no? Porque este mundo de la comunicación, en lo que respecta a nuestro sector, admite muchas cosas que no son lo mismo. Es decir, admite medios que son muy especializados, en los cuales realmente la sensibilidad y el conocimiento y la experiencia pues se nota, y la calidad pues en ese sentido es buena. Y luego admite toda una serie de gente que no son especializados en el tema de salud y que por lo tanto pueden estar informando de cualquier tema, y que por lo tanto son gentes que quizá tienen menos capacidad de cribar la calidad de la noticia, ¿no? El hecho de que los pacientes hagan fluir la información a través de las redes sociales, y yo creo que experiencias como el Patients Like Me en Gran Bretaña, algunas utilidades que dan algunas de nuestras asociaciones ya con el Facebook, alguna comunidad virtual que nosotros ahora próximamente vamos a crear, comienzan a enseñarnos hacia dónde van a ir los tiros. ¿Las asociaciones de pacientes se han convertido en un lobby? No tanto como en otros países, y no tanto como debería ser. Yo creo que el mundo asociativo español se distingue en grandes trazos en mucha asociación pequeña y atomizada, que además está sufriendo una crisis muy grande porque les afecta la crisis económica, porque los recortes del estado del bienestar le han afectado seriamente, y luego unas pequeñas, o sea, un pequeño número de asociaciones que son muy grandes, que están muy profesionalizadas y que en cierta manera sí que pueden ejercer una opción más si no de lobby, de influencia en algunas parcelas del sistema sanitario, tampoco en todas, ¿no? ¿Qué quieren mostrar a la sociedad con el impulso del Día del Paciente? Bueno, el Día del Paciente fue un elemento... Bueno, el mensaje detrás de todo esto es muy claro, es explicarle a las personas
que nosotros los pacientes también creíamos durante muchos años que no seríamos pacientes, ¿no? O que tardaríamos mucho en serlo, ¿no? Y de repente un buen día nos encontramos con la mala suerte de tener que padecer la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, la idea es un poco, durante un día, hacer reflexionar a la persona sobre que ellos también pueden ser enfermos, que ellos pueden tener enfermos en su familia, y que esto de ser paciente es una cuestión de tiempo, ¿no? El Ministerio de Ciencia ha anunciado que se mantendrán los presupuestos en investigación, mientras que lamentablemente hemos visto en estos últimos meses que los de sanidad se han ido recortando. ¿Le parece coherente esta estrategia? Bueno, lo que no me parece coherente es que aún no nos quede claro cuáles son las competencias del Ministerio y cuáles son las de las autonomías en términos de sanidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, en términos de investigación, el Estado español no es un Estado federal, en términos sanitarios es un Estado federal, porque cada comunidad autónoma tiene su propio parlamento que decide su asignación presupuestaria, ¿no? Con lo cual yo creo que en algún momento hemos de cerrar ya de una vez por todas ese debate de cuál es el papel del Ministerio. Yo creo que un Ministerio de Sanidad tiene papel en la relación con las organizaciones transversales, como podríamos ser nosotros, el Foro Español de Pacientes. Tiene papel en las relaciones internacionales, sobre todo con la Comunidad Europea, porque en Bruselas se deciden muchas cosas. Y tiene un papel muy importante en la coordinación de las políticas públicas, de manera que en el Estado español se garanticen los principios básicos contemplados en la Ley General de Sanidad, ¿no? Mi sensación es que el Ministerio esa función no la está haciendo bien, ¿no? El Ministerio de Sanidad, y que no... Por varios motivos. En primer lugar, seguramente porque no acabamos de despolitizar la sanidad y porque yo creo que hay unas áreas, inversiones, estructuras, en donde seguramente hay un debate político en torno a ellas, pero hay áreas como el área, por ejemplo, sanitaria, en la cual yo creo que los técnicos que están más o menos afines a diferentes ideologías coinciden en muchos puntos, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que estimular un poco si esas posibles coincidencias logran solventar este tipo de debate que tenemos, que no nos está haciendo ningún bien. Y en segundo lugar, porque yo creo que no acabamos de tener el Ministerio, a nivel de ministro tenemos gente muy amable, pero no tiene la preparación para estar ahí, es decir, no tiene ni la formación en sanidad previa, ni la experiencia ni conocimiento del sector, ni se mueven a nivel internacionalmente con solvencia en los temas que tienen que tratar, y eso genera mucha inseguridad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que tendríamos que dar un paso. Luego, lo de la investigación, en principio es una competencia que no está transferida, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que no somos un Estado federal. Entonces, hombre, yo creo que en los tiempos de crisis es bueno que establezcamos prioridades de investigación, ¿no? Yo cuando me hablan de reducciones genéricas de presupuesto, siempre quiero saber dónde reducen. Si lo que estamos haciendo es bajar los alquileres de los centros de investigación a los precios reales, pues a lo mejor no estamos penalizando la investigación, ¿no? Porque durante mucho tiempo uno tiene la impresión de que en este país a veces cuando hacemos investigación estamos más obsesionados en el edificio y en el continente que en el contenido, ¿no? ¿Crees que es esencial, por encima de cualquier cosa, un pacto de Estado en sanidad? Sí, pero no solo entre los partidos políticos, sino asociaciones de pacientes, sociedades científicas, colegios profesionales, industria farmacéutica, industria privada de seguros. Sí, yo creo que es urgente y es demasiado importante, demasiado serio y demasiado valor estratégico como para dejarlo solo en manos de los políticos. Sigue habiendo, siempre se ha hablado de enfermos de primera y enfermos de segunda. Lo que pasa que ahora, bueno, pues podemos, por lo menos en Madrid, escoger, según el área única, podemos escoger especialista. ¿Consideras que siguen habiendo enfermos de primera y de segunda o eso es una cosa del pasado? No, yo creo que hay enfermos conectados y enfermos desconectados. Yo creo que antes todo esto se giraba por clases sociales y ahora se ha hecho todo un poco más complejo. Hay enfermos conectados. ¿Qué significa estar conectado? Pues significa que tú conoces un médico, conoces un centro, conoces a alguien y por lo tanto pues, eso te permite, pues, si ante un problema de salud tuyo de un familiar, ir más rápido y a veces pues eres una persona pobre o una persona que vives en la marginalidad y que por lo tanto llegas tarde al médico y te estás en una lista de espera mucho tiempo y por lo tanto estás desconectado, ¿no? A mí como presidente del Foro Español de Pacientes no me preocupa la asistencia que me den a mí, que es excelente y extraordinaria, sino me preocupan los otros. O sea, la pregunta que yo me hago cada noche cuando me voy a la cama es ¿por qué la asistencia de lujo que me están dando a mí en Barcelona si la tienen todos los pacientes en España? Y ya para terminar, ¿qué
te animó a escribir tu primera novela? ¿Qué querías transmitir con ello? Bueno, es un hobby. Yo creo que todos tenemos hobbies en esta vida. Digamos que yo tenía ese personaje que me iba persiguiendo desde hacía unos años, que era una doctora que tenía cáncer de mama, que yo había escrito una autobiografía que está publicada en Planeta y que era una autobiografía en la cual yo notaba bueno, que había una parte más visceral que había controlado muy bien, ¿no? Y en cambio la novela te permite a veces, aunque no es autobiográfica ni mucho menos, pero te permite exponer situaciones de crisis, ¿no? Y por otro lado, pues, bueno, una manera también de liberar el malestar que te produce vivir con tanta incertidumbre, ¿no? Yo no, ¿Es una válvula de escape? Sí, para mí sí, porque yo soy una persona que no me suelo estresar, que no me suelo discutir, que soy muy de consenso y muy de negociación y muy de hablar. Pero es claro, cuando tienes la responsabilidad de 2 hijos pequeños, una familia, un trabajo y te encuentras ligando la agenda con pruebas diagnósticas y que según lo que te digan de aquella prueba diagnóstica, pues tu vida va a cambiar y luego con tratamientos complejos y viajando y aquí y allá, pues llega un momento que acumulas una cierta tensión interna y que uno intenta liberar, pues en mi caso, pues cuando puedo haciendo deporte y a veces escribiendo, ¿no? Porque es una manera también de liberar esta energía de una manera que no me haga daño a mí, pero que sobre todo no haga daño a nadie, ¿no? Pues muchas gracias por haber compartido su limitado tiempo con nosotros. No, para vosotros no es limitado, esto es un placer. Y a ustedes les vemos en el próximo Cara a Cara de PR Salud. Hasta entonces.